Listo, profe Mariate, ya puse a grabar y ya les abro el chat para que todos escriban el nombre completo y el ciclo aquí por Zoom para la asistencia. Listo, Liz, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero pedirles disculpas. No enciendo mi cámara porque no sé por qué, pero en Zoom no me está funcionando la cámara. Yo le doy a abrir, iniciar video y empiezo y me sale ahí, pero no me sale cámara. Entonces, no, ya le cacharría y no sé qué más es, pero cuando entro por otra plataforma que es Meet, la que manejo eventualmente es así, me abre cámara, entonces no es el computador, no es la cámara del computador, no sé qué será. Entonces, disculpas. Antes de iniciar la clase, quiero darles una información. Esta información es importante para ustedes. Surgió a raíz de una pregunta que le hicimos a la coordinadora, todas las tres directoras del ciclo 5, porque tenemos varios estudiantes que no pudieron cancelar el día de hoy la prueba IFEX por motivos económicos. La coordinadora habló, después de escuchar nuestras razones y pues obviamente los comentarios que ustedes nos hicieron a cada una de nosotras, la coordinadora dijo que solamente había plazo hasta el día martes. O sea, les extienden el plazo hasta el día martes, pero no más. Es decir, que ustedes el día martes, como sea, busquen cómo se consigue prestadita la plática o algo, pero tienen que pagar. ¿Por qué? Es obligatorio. El IFEX solicita que los colegios pasen un listado de los estudiantes que están matriculados en el grado 11. Nosotros, por ser ciclo, el colegio manda el listado del ciclo 5 porque ustedes para después de junio y en la época en que se presenta la prueba ya estarían en 11. Entonces el colegio ya envió el listado de las personas matriculadas en cada uno de los diferentes ciclos 5. Entonces, estas personas aparecen ahí. Si ustedes no cancelan de aquí al martes, les va a tocar después cancelar de manera extraordinaria. Eso quiere decir que si usted ahorita no canceló 50,000, le va a tocar cancelar 60 y algo de manera extraordinaria. Buenas tardes. Fuera del plazo. Buenas tardes. Fuera del plazo. Y luego hay otro, y obviamente pues no estaría dentro de la lista, no le llegaría antes, no, mejor dicho, eso es todo un enredo con eso. Entonces es mejor hacerlo todo a tiempo. Si hay una sanción para los colegios, ya lo ha dicho la profesora Claudia, los que no se presentan no solamente sancionan al colegio, sino en fin. Entonces, por favor, eso es de carácter obligatorio. Que si nos van a hacer un descuento o no, eso hace parte del Estado, queridos estudiantes. O sea, nosotros quisiéramos que nos hicieran un descuento en cualquier otra cosa, pero ellos no. O sea, si sean 2, 3, 4 hermanos, lo digo porque en mi caso me hicieron la pregunta a unas hermanitas que están en ciclo 5, que son 3, y ellos me dijeron, pero no, eso, o sea, eso ya es del Estado, eso no es que un de fulanito, mire, somos 3, háganos el descuento, mire esta situación, no. El año pasado lo hicieron en el inicio de la pandemia, pero este año no. Entonces este año toca pagar o pagar. Así están las cosas. Entonces lo único que pudimos conseguir con las directivas es que les dieran plazo hasta el día martes. Perdón, Maite, y Eso recordarles sí. que el horario es en jornada continua allá en esa cooperativa, o sea que a las 4 ya cierran. Ay, bueno, mamita, gracias porque ese dato yo no lo sabía. En la cooperativa Bueno. San Simón trabajan de jornada continua, pero hasta las 4 de la tarde. Entonces, por favor, ustedes ir temprano porque vean, después del martes ya no hay. Y eso que le toca a la secretaria estar pendiente. Entonces, si usted cancela el día martes, tan pronto cancele, tómele foto a ese recibo y envíeselo a su director de grupo, que nosotras se lo hacemos llegar a la secretaria para que rapidito lo saquen a usted de la lista negra. Pero por favor, háganlo temprano, no esperen a las 4 para cuando se demore la buceta y usted llegue allá y ya hayan cerrado. ¿Listo? Eso es lo que les quería decir. Entonces recuerden que en el recibo deben escribir su nombre completo y en la parte de arriba especificar para el IFEX. Y tener, obviamente la cuenta está en la circular que les enviamos. Y también la dirección está ahí en la plazoleta Santa Librada, en la 14
con tercera. Entonces, para que ustedes se ubiquen mejor. ¿Listo? Entonces, ya voy a empezar con el tema de hoy. ¿Alguna pregunta al respecto para empezar? No, no. No. Entonces, por favor, nos ponemos las pilas con esto este fin de semana. A pedir, si no hay, pidan auxilio, el tío, la tía, la abuela, préstame que yo le pago de a 5,000, no sé, ustedes miren a ver, miren que es por el bien de ustedes, ¿no? Uno se ríe, pero cuando para el trago hay gente que hasta le gasta, pero para cosas como estas importantes, ahí sí la gente no tengo plata o no les facilitan, entonces busca la manera de que alguien les colabore si no tienen plática. Digo este mensaje porque tengo 2 o 3 estudiantes que me han escrito que no tengo posibilidades y no tengo de dónde sacar. Yo entiendo, pero en este momento pidámosle ayuda a alguien que pueda, algún familiar o alguien que les pueda colaborar. Bueno, entonces, yo les había pedido el favor a cada una de las directoras de grupo que me les enviara el video para que ustedes pudieran ver el video antes de la explicación de la clase y que les enviaran la guía y el material adjunto, el archivo adjunto que es con el que ustedes van a trabajar. Entonces, espero lo hayan trabajado para que ustedes puedan tener idea y tener como las preguntas más claras de lo que ustedes van a hacer. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a mirar. Me dicen por favor si ya están viendo. Ya, profe. Sí, señora. ¿Quién era? Bueno, listo. Entonces, nosotros habíamos trabajado el presente simple con oraciones afirmativas con los diferentes pronombres personales. Primero trabajamos con I, you, they y we, donde no hay problema porque hacemos las oraciones normal. Luego trabajamos con las terceras personas, que era he, she e it, y ahí recordamos que vimos unas reglas para la conjugación de estos verbos en las oraciones. Esas reglas dependen de la terminación del verbo. A unas les poníamos S, a otro verbo le poníamos ES y a otros reemplazábamos la Y y poníamos IES. Pero eso lo hacíamos cuando antes había una consonante. Hoy vamos a ver las oraciones interrogativas y las oraciones negativas en presente simple. Entonces, para hoy es importante esta imagen que tienen acá. Para hacer la guía de hoy deben tener esto en cuenta. Lo más importante es determinar cuándo yo uso el auxiliar do y cuándo yo uso el auxiliar da. En presente simple se utilizan los auxiliares do y das cuando realizamos preguntas, pero cuando utilizo do y cuando utilizo das, eso depende del pronombre personal o el sujeto del que yo esté hablando. Cuando yo voy a hablar de I, de you, de we, de you para plural o de they, es decir, yo, aquí es yo, tú, nosotros, ustedes o ellos. Si voy a hablar de estas personas, utilizo el auxiliar do. Y si voy a hablar de él, de ella o de esto singular en tercera persona, utilizo el auxiliar das. Esta es la imagen que le va a ayudar a usted a hacer la guía de hoy. Así que con esta imagen, con la guía que tienen, con las instrucciones y el concepto y el anexo, para resolver el anexo necesita tener la guía a mano, específicamente mirar esta imagen. ¿Cuándo utilizo do y cuándo utilizo das? Do y das son los auxiliares que utilizamos para preguntas, solamente para preguntas, y cuando yo voy a responder una pregunta, lo hago en forma afirmativa, dependiendo si la pregunta definitivamente
necesita una respuesta afirmativa y lo voy a contestar de manera corta, entonces dudas para respuestas afirmativas cortas, pero se utilizan para preguntas. Si yo voy a utilizar esto en una oración negativa, entonces la negación de do es don't y la negación de does es doesn't. Es decir, a cada una de estas dos palabras le agrego n, comita, t y termino. Eso lo tienen en la guía, pero lo vamos a seguir mirando. Entonces, recordemos, para I, para you, para we, para you por plural y para they utilizamos do. Y para he, para she y para it utilizamos does. Ahora, ¿cuál es la estructura de las oraciones interrogativas? La profesora me dice usamos do, usamos does, pero ¿dónde carajo lo usamos? Entonces, esto es como en las matemáticas. En las matemáticas nosotros en algunos temas necesitamos de unas fórmulas, de seguir una fórmula y un orden. En esa misma estructura, en ese mismo orden, usted tiene que hacer las preguntas. Entonces, la estructura de las oraciones interrogativas o preguntas es la siguiente. Primero va el auxiliar, sea do o sea does, dependiendo del sujeto que yo voy a usar en mi oración. Luego sigue el sujeto, es decir, la persona de quien yo voy a hablar. Si es I, you, they, we, ¿cuál de esas personas voy a usar? Si yo voy a usar cualquiera de esas que yo nombré, utilizo do. Pero si voy a utilizar como sujeto he, she o it, entonces utilizo does. Por eso antes de usar dudas, tengo que mirar cuál es el sujeto de esa misma pregunta. Luego sigue el verbo que yo voy a utilizar en la oración, la acción que ese sujeto va a realizar. Y por último, el complemento y obviamente el signo de interrogación. En inglés, en las preguntas, el signo de interrogación al inicio no se utiliza. Solamente se utiliza el signo del final de la pregunta, que es este que observan acá. Entonces, esta es la fórmula que usted va a poner junto a la chivita. Entonces, al lado de esas dos imágenes que les puse ahora, de do y de does, de cuándo utilizo do y cuándo utilizo does, tienen que poner esta estructura. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento para hacer la pregunta. Esto es súper importante. Luego, vamos a mirar estos ejemplos. Tengo esta oración, esta pregunta. Primero tengo que en esta oración tengo como sujeto a Andrea. ¿Quién es Andrea? Si yo tengo los pronombres personales I, you, he, she, they, we, it, y en uno de esos aparece ella. Sí, Muy sí. bien, amor. Sí, profe. Entonces, el she, o sea, ella, yo puedo reemplazar a Andrea por she, entonces el auxiliar que me toca poner en esta pregunta es does, porque does es para she. Entonces pongo does Andrea. Aquí, ¿por qué no va she? Porque a ese she que era ella, lo reemplacé por el nombre de ella que se llama Andrea. Entonces, does she. Luego me sigue, ¿qué? El verbo. Según la estructura que vimos en la diapositiva anterior, auxiliar, sujeto, verbo, en este caso, el verbo play, y el complemento de guitar, la guitarra. Does Andrea play the guitar? Entonces, si Andrea toca la guitarra. Entonces, si Andrea lo hace, does Andrea play the guitar? Si Andrea lo hace, pues perfecto. Aquí estoy diciendo que sí, y aquí estoy diciendo que no, ¿cierto? Entonces, esta parte es afirmativa y debo contestar esa pregunta así. Yes, she does. Aquí, ¿cómo utilizo el auxiliar en la respuesta? Al final, para ahorrarme todo el resto de carreta en la respuesta, simplemente digo yes, es decir, sí, she, y luego el auxiliar does. Yes, she does. Ahora, si lo quiero hacer de forma larga, para no poner el auxiliar does, como está acá, mi respuesta quedaría yes, sí, she plays the guitar. Ella toca la guitarra. Aquí debo poner la regla en la respuesta larga. ¿Listo? Ahora vamos a la parte negativa.
¿Cómo respondo de manera negativa? El auxiliar does en forma negativa es doesn't. Entonces, no, she doesn't, no, ella no. Ese doesn't es el no. Por eso lo ponemos antes del verbo para hacer que toda esa oración esté en forma negativa. No, she doesn't. O si lo quiero en forma larga, yo diría no, she doesn't play the guitar. No, ella no toca la guitarra. Por eso ese doesn't en este caso es el no. Es el auxiliar que niega toda la acción en la oración. Entonces, forma corta, no, she doesn't. Forma larga, no, she doesn't play the guitar. Aquí, ¿por qué no va la S? Porque cuando va el auxiliar, no va la regla. Tenemos el pronombre you. ¿Cuál auxiliar para esta pregunta Do. tendría que utilizar? Profe. Do, muy bien. Entonces, do, you, ahora sigue el verbo, wash, que es el verbo ver, y TV at night. ¿Tú ves televisión en la noche? Pues vamos a mirar las respuestas. Aquí, en este lado izquierdo, aparece la afirmativa y en el lado derecho, la negativa. Entonces, tenemos acá, yes, I do. Sí, yo veo. Entonces, para no decir todo eso, digo yes, I do. En la respuesta siempre tengo que utilizar el pronombre de la pregunta. Si en la pregunta está do, sería ilógico que yo en la respuesta ponga das. Es do, tengo que contestar do también en la respuesta, porque estoy usando el mismo pronombre personal tanto en pregunta como en respuesta. Entonces no sería coherente utilizar otro auxiliar diferente. Entonces tengo yes, I do para respuesta corta y para respuesta larga, yes, I watch TV at night. Sí, yo veo televisión en la noche. Ahora miremos la negativa. No, I don't en la respuesta. Y la forma, espere que mi hija está muy habladora hoy. Amor. Entonces, no, la respuesta larga sería no, I don't watch TV at night. ¿Dónde va ese auxiliar negativo? Antes del verbo. La oración en forma afirmativa sería yes, I watch TV at night. Yo veo televisión en la noche. Para negar esta oración antes del verbo, es decir, antes del watch, pongo el auxiliar don't. Digo, I don't watch TV at night. Yo no veo televisión. Si yo digo te amo, I love you, para decir que no te amo, entonces digo I don't love you. No te amo. Seguimos con otro ejemplo. They. ¿Cuál es el auxiliar para they? Do. Do, muy bien. Do. Recordemos que do es para I, para you, para they y para we. Y does es para he, para she y para it. Entonces, en este caso ponemos do. Do. They, el verbo read, que es el verbo leer. A book in family. Un libro en familia. Entonces, do they read a book in family? ¿Ellos leen un libro en familia? Pues vamos a mirar. Y encontramos que de manera afirmativa yo contestaría yes, they do. O en forma larga sería yes, they read a book in family. Y en forma negativa sería no, they don't. Y en forma larga sería no, they don't read a book in family. Matthew o Mateo en español. Mateo, ¿qué auxiliar le corresponde a Mateo? Does. Does, muy bien, porque Mateo es él. Entonces, does Matthew fish on Saturday? Que si Mateo pesca los sábados. Vamos a decir que efectivamente lo hace. Yes, he does.
Y en forma larga quedaría, y es, he fishes on Saturday. ¿Por qué pongo ES? Porque el verbo fish, que es pescar, termina en SH. Y la regla dice que cuando termina en SH, Profe, qué pena él está. ES. He fishes on Saturday. Dime. Qué pena, profesor, Bueno. está entrecortando mucho. No se le entiende. Por 2. Todos me están escuchando, es que está cayendo una Yo le, pastora. yo le escucho bien. Yo también le escucho bien, yo también la escucho bien. Yo también la estoy Ah, escuchando bueno. bien, profe. Yo también la escucho muy bien, María T. Ha de ser el internet allá en tu casa, muñeca. No se preocupe que a todos nos pasa lo mismo, mamita. Bueno, entonces, aquí, ¿por qué coloqué ES en el verbo fish? Porque recordemos la regla que cuando el verbo termina en SH, entonces agregamos la terminación ES al verbo para cumplir la regla. Y porque es tercera persona, que es he. En la forma negativa, entonces contestamos, no, he doesn't. Y aquí en forma larga, entonces decimos no, he doesn't, agregamos el verbo y el complemento. No, he doesn't fish on Saturday. Vuelvo a repetir, esta es la forma corta de la oración para no escribir todo esto que está en la parte de abajo. Profe, y para resolver la actividad, ¿cómo lo quieren? ¿La forma corta o larga? Ya les voy a explicar, amor. Primero les estoy explicando el tema, ya les explico cómo se trabaja cada punto. ¿Listo? Bueno, ya vimos la estructura de las preguntas, que es, vuelvo a repetir, do o das, es decir, el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Esa es la estructura de la pregunta. ¿Cómo hago la oración negativa? En la oración negativa debo colocar el sujeto, es decir, él, ella, Matthew, Adam, Claudia, Berenice, Juan Pablo, el sujeto. Luego coloco el auxiliar, sea don o sea doesn't, dependiendo del sujeto. Si es Matthew, pues coloco doesn't. Si es they, pues coloco don't. Y luego de colocar ese auxiliar negativo, ahí sí escribo el verbo. Es decir, antes del verbo siempre va el auxiliar que va a hacer que toda esa oración esté en forma negativa. Y por último, el complemento. Entonces tenemos sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. Esto, más la estructura anterior de la pregunta, más las imágenes de cuándo uso do y cuándo uso das, eso es lo que ustedes necesitan para resolver la guía. Esa información. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos acá. Tengo a Andrea. Entonces, si tengo a Andrea, ¿qué utilizo? Don o doesn't. Doesn't. Muy bien. Voy a utilizar doesn't en mi oración. Entonces, ¿cómo hago la oración interrogativa? Sería does Andrea play the guitar y la negativa sería Andrea doesn't play the guitar. Aquí estamos uniendo las dos cosas. Tenemos Andrea plays the guitar. La pregunta sería does Andrea play the guitar y la oración negativa Andrea doesn't play the guitar. Aquí vamos nuevamente a repasar la estructura. Auxiliar, en este caso does para la pregunta. Sujeto, en este caso Andrea. Verbo, aquí el verbo play y complemento de guitar. Aquí escribí que es que de guitar y no puse TH. Me suele suceder cuando escribo. Andrea doesn't play the guitar. Andrea no toca la guitarra. Entonces el auxiliar sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. Eso ténganlo en cuenta, por favor. Siempre. Pues vamos al siguiente. Tenemos la oración. You watch TV at night. Entonces tenemos acá, la pregunta sería, do you watch TV at night? Do, porque para el auxiliar you utilizamos do. Y la oración negativa sería, you don't watch TV at night. Tú no ves televisión en la noche. Entonces volvemos a repetir auxiliar negativo antes del verbo y en la pregunta el auxiliar va al inicio. They read a book in family. La pregunta quedaría, do they read a book in family?
Y la oración negativa sería they don't read a book in family. Auxiliar, pronombre, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. Matthew fishes on Saturday. Pues tenemos la pregunta, does he fish on Saturday? Y la oración negativa, he doesn't fish on Saturday. Quiero que presten atención. En las oraciones negativas con tercera persona no ponemos la regla. ¿Por qué no la ponemos? Aquí está la oración afirmativa. Matthew fishes on Saturday. Matthew pesca el sábado. Y por eso tiene aquí la regla. Aquí no tiene la regla porque, y eso quiero que lo anoten y creo que lo puse específicamente en la guía para que la lean a ustedes que les da perecita leer. Dice nota, cuando el auxiliar está en la oración, sea interrogativa o sea negativa, desde que vaya el auxiliar das o el auxiliar doesn't en su oración, sea pregunta o sea oración negativa, la regla no va. ¿Por qué? Porque no son incompatibles de manera gramatical. Si va el auxiliar, la regla no va. Entonces, como vamos a hacer preguntas, si vamos a hacer oraciones negativas, no vamos a utilizar la regla en esas oraciones. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos. Antes de explicarles la guía, vamos a mirar una cosita acá. Y quiero que, por favor, me participen porque es que hay unos muy perezositos. Tienen que tener Profe, yo cuenta. acabé de ingresar. Mi amor, ahí sí. ¿Cómo hacemos, mi bebé? Yo no sé si Gis está grabando, de pronto. Sí, María, te estoy grabando ahorita cuando termine la explicación, les cargo el video y se los envío. Ah, listo, muñeca. Entonces ahí sí, ella te colabora ahí, ¿listo? Listo, profe, muchas Mirar gracias. acá, porque sí, amor, aquí sí no. Esperen que es que estoy aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, bueno. Voy a hacer este ejercicio porque recurrentemente en algunas clases vamos a hacer eso. Yo a sus profesoras más adelante, para ya practicar, les voy a enviar un link. Entonces, a ustedes les va a llegar un link que es algo parecido a esto. Usted le da clic en ese link y cuando usted le dé clic en ese link, le va a salir esta página. Obviamente no es esta actividad, ¿no? Pero lo va a traer a esta página. En esta página nosotros vamos a hacer una actividad como hoy. Entonces, hoy en esta guía dice choose, do or does. Escoge do o does, dependiendo de cuál es la respuesta correcta. Aquí yo no voy a hacer nada, yo voy a hacer lo que ustedes me van a decir. Entonces, en esta oración interrogativa, en esta pregunta, ¿cuál va? Dependiendo, miren el sujeto. Dependiendo de este sujeto, ¿cuál es el correcto? ¿Do o das? Entonces, yo le voy a dar aquí, donde está la manito, le doy clic y me queda de otro color. Es decir, ya escogí esa respuesta, do. Me voy a la siguiente pregunta. He played tennis. ¿Será do para esta pregunta? Entonces, me dijeron que das, yo hago caso. La siguiente oración es con they. Do. Entonces pongo do. Muy bien. En esta, she
sing a Does. song. Does, muy bien. En esta, they live in Rome. Do, profe. Do, muy bien, porque do es para they, eso dicen. He ride a bike. Does. En este, you drive a car. Do, profe. Do, bueno, ustedes me dicen, yo no sé. He like a Porsche. Does. Tengo you read books. Do. Luego sí. Dice they write letters. Do, muy bien. You use a computer. Para you, ¿cuál es? Do, muy bien. Seguimos. She flies a plane. Does, bien. You live near the river. Do. She likes animals. Does. They drink coffee. Do. She eats. Does. They bake cake. You visit your grandma. He ride a horse. Bueno, ahora pónganme cuidado porque es que hice este ejercicio porque necesito que se familiaricen con esta metodología. Luego usted aquí, como ya terminó, le da aquí donde dice terminado. Entonces usted le da clic en terminado y le sale esta ventanita. Comprobar mis respuestas o enviar mis respuestas a la profesora. A mí no me envíe nada. Debe darle clic donde dice, donde está la lupita, que dice comprobar mis respuestas. Le vamos a dar clic ahí y vamos a ver cómo nos fue hoy. Entonces nos vamos hacia arriba y aquí me sale una calificación. Oh my God, nos sacamos 10 de 10, nos fue bien. Entonces, cuando usted ya tenga esto aquí, usted le toma un pantallazo y ese pantallazo se lo va a enviar al profesor o a la profesora. No estoy diciendo que hoy, no. Hoy no vamos a hacer eso, pero hoy se dio la oportunidad para que trabajáramos con esta plataforma. Entonces, así sería en algún caso. Muy bien, los felicito, entendieron perfectamente. Ahora nos vamos a ir a la guía. Ahora, bueno, mucho bla, 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 y de a la guía qué. Pero la guía es esta. Ya estamos viendo, ustedes me dicen por qué. Sí, señora. Señora. Bueno, mis niños, la guía es importante que ustedes miren la primera guía, que es la guía donde está la imagen, donde les explico, donde trato de resumir con mis palabras para que ustedes entiendan qué es el tema y cuáles son las cosas específicas. Yo siempre les recomiendo que lean esa guía. Luego en actividades complementarias dice que ustedes deben resolver la guía anexa, es decir, esta. Entonces usted en esta guía, usted en el primer punto que tiene que hacer, dice, escribe la tercera persona del singular de los verbos de acuerdo a la regla. El que va a escribir, que me escriba en inglés, si no, no me vaya a estar rayando la guía. Bueno, la primera dice I walk y me ponen un ejemplo. Es decir, tengo que poner la regla, sea S o ES o IS, dependiendo de la terminación del verbo. Entonces, en inglés usted siempre tiene que tener los apuntes, el cuaderno, las otras guías a mano, porque una cosa tiene que ver con la otra. Todo es así, entonces tiene que tenerlo a mano. Entonces yo recuerdo que eran 3 reglas. La primera regla decía que si el verbo termina en SH, en S, en CH, en X o en O, al verbo se le agregaba ES. La segunda decía que si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, reemplazo esa Y por la terminación IS. Y la tercera decía que si no se cumple ni la primera ni la segunda, solamente le agrego este al verbo. Y es este caso.
walks. Aquí, en el siguiente verbo, performs. I perform. Lo voy a cambiar para he. Entonces, el verbo perform cumple ¿cuál regla? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿O qué le debo poner? profe. La tercera, profe. Cumple la tercera, muy bien, porque ni termina ni en S, ni en SH, ni en ninguna de esas cosas, y mucho menos en Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregarle S, ¿sí? Aquí en esta termina en Y, copy, termina en Y, y antes hay una consonante, entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitar la Y y poner IS. Exacto. Entonces ya entendimos lo que hay que hacer. Es escribir el verbo aquí, el que me están dando acá, en este caso play, fish, cry, pass. Este mismo verbo lo escribo sobre los puntos suspensivos, pero poniéndole la regla de acuerdo a la terminación de ese verbo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? En el segundo punto dice, utiliza los verbos en paréntesis para completar las oraciones como en el ejemplo. Ponga la regla cuando sea necesario. Es decir, aquí no es como en el primer punto, que en el primer punto a todos les tenemos que poner la regla. En este segundo punto no. En este segundo tengo que poner la regla solamente cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando es decir, cuando es he, she o it, o cuando yo reemplace esos pronombres por un nombre. Es decir, si es Andrea, si es Felipe, o si es el perro o el gato, por ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tenemos la primera que es I live. ¿Por qué aquí no hubo que poner regla? Porque no hay tercera persona. Y las reglas solo se ponen en los verbos cuando trabajamos con terceras personas. Entonces, aquí el verbo queda como está en el paréntesis, no le tengo que hacer nada. La segunda, Adam. ¿Quién es Adam? Si yo quiero... Tercera Sí, persona, muy profe. bien. Él, tercera persona. Entonces, aquí que tengo que poner este verbo con la regla. Es decir, ese do con la regla, ¿cómo me quedaría? Das. Does. ¿Por qué? Does. Do es también un verbo y significa hacer. Entonces aquí dice que Adam hace su tarea el fin de semana. Entonces aquí me quedaría does o en Castilla, de manera en castellano, does. Entonces Adam does his homework at the week. Muy bien. Aquí dice, she is a teacher. She. Entonces she y está el verbo en paréntesis. Aquí tengo que poner... Tercera persona, profe. Muy bien, como es tercera persona, a ese work le pongo S. ¿Listo? Entonces tengo que revisar en cada una de las oraciones si yo tengo o no tengo que poner la regla, porque tengo que determinar si es tercera persona. Miremos la última, the girls, las chicas. Ese las chicas es plural. Y ese plural a mí ya me dice que no tengo que poner regla. ¿Por qué? Porque las terceras personas son del singular, o él, o ella, o esto. Si me dicen que son ellos, que son ellas y que son estas cosas, yo ya no pongo regla porque eso es plural. Y la regla solo se utiliza para el singular. Entonces, todos esos detalles deben verlos en el segundo punto. El tercer punto dice, ordene las palabras para formar oraciones y ponga la regla donde sea necesario, como en el ejemplo. Aquí están las oraciones en desorden. Debo organizar las palabras. ¿Y cómo organizo las palabras? Teniendo en cuenta las estructuras. Si es una pregunta, tengo en cuenta que primero va el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Si es una oración afirmativa, tengo que tener en cuenta que primero va el sujeto, luego va el verbo y luego va el complemento. Cuando ya he organizado la oración de esa manera, debo mirar cuál es el sujeto. Si el sujeto es tercera persona, le pongo ese, como en este ejemplo. En el primero estaba he, everyday, work y on the laptop. Entonces, organizamos la oración, el sujeto es él, he, el verbo es work,
y el complemento es on the laptop every day. Él trabaja en la computadora cada día, pero debo ponerle la S al verbo que no está acá y yo cuando lo organizo la pongo porque me doy cuenta que he es tercera persona y para las terceras personas pongo la regla en el verbo. ¿Listo? Aquí tengo feel at the weekend, we at the weekend, he every day clean up his room. Bueno, organizo todas las palabras y pongo la regla donde sea necesario. Ahora vamos al cuarto punto. Escriba preguntas y oraciones negativas como en el ejemplo. Tengo que Adam estudia arte. Aquí Terry loves coffee. A Terry le gusta el café, ama el café. Entonces, ¿cómo hago la pregunta y cómo hago la oración negativa? La profesora María Teresa le dijo que para esta guía usted necesitaba 3 cosas. La primera, la imagen esa donde dice cuando uso do y cuando uso das. La segunda cosa, la estructura de las preguntas, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y la tercera cosa, la estructura de las oraciones negativas, sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. Con esas tres claves, usted esto lo contesta en un abrir y cerrar de ojos, porque usted va a empezar a hacer la pregunta. Entonces en la pregunta dice auxiliar. Para Adam, ¿cuál es el auxiliar? Ah, pues das. Luego sigue el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Pues Adam. Luego sigue el verbo. ¿Cuál es el verbo? Pues study. Ah, pero ojo, ojo. Study tiene reglas. Es decir, tiene S. Y la profesora me dijo que cuando va el auxiliar, no va la regla. Entonces le tienen que quitar el IS al verbo y le regresan la Y al verbo, que es la forma normal, la forma original. Entonces, ojo, eso también está en la guía para que lo tengan en cuenta. Entonces, con esas 3 claves, ustedes resuelven esto, siguiendo cada uno de los pasos de esa estructura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo, profe, Dime, amor. en esa última que nos dijiste también se puede responder de forma negativa corta. Si quieres, pero aquí no te estoy pidiendo respuesta por ahora. Solamente para que sepas cómo es la estructura de la pregunta y cómo es la de la oración negativa. Para que no te confundas. Simplemente haz ahí la pregunta y la oración negativa. ¿Listo? Siguiendo esa estructura que yo les di. Aquí, cuarto, ¿alguien más tiene pregunta al respecto de esta? Recuerden, cuando vayan a pasarla a pregunta o oración negativa, la regla desaparece. Eso no lo olviden. Cuarto punto, completa con do, con don, con das o con darse. Este es un ejercicio un poco más arcaico del que hicimos en online, ahí en el link que trabajamos. Aquí dice, Bill speaks English, but he, ¿qué? Bill habla inglés, pero él habla francés. ¿El qué? Y el auxiliar va antes del verbo, o sea, aquí debe ir un auxiliar negativo. Pero ¿cuál va para he? ¿Don o doesn't? Entonces yo pongo aquí, Bill speaks English. Bill habla inglés, but he doesn't speak French. Pero él no habla francés. ¿Listo? Entonces aquí pongo el auxiliar negativo. Es decir, aquí un tip, ¿cómo se dice? Les voy a dar una ayudita, una pista. Cuando el auxiliar va al inicio, pues hombre, es una pregunta, entonces pongo o do o das, porque ni don ni dasen se usa para preguntas. Y cuando el espacio o la línea que yo debo completar va entre el sujeto y el verbo, hombre, pues es negativo, pero entonces ahí debo determinar si es don o es dasen, dependiendo del sujeto. ¿Listo? Y lo mismo, si es una respuesta corta, ya lo vimos en el ejemplo, como en la oración 3, si dice no, she, pues yo no voy a poner aquí el afirmativo, porque efectivamente me están negando, me están dando el sujeto, pues una y una, ¿cuánto es? Entonces aquí pongo el auxiliar negativo que corresponde a este sujeto y obviamente pues es negativo porque me están diciendo que no.
Entonces, completar con nuestros 4. Nos vamos a este último punto. Dice, une los verbos con una línea con el complemento correspondiente. Entonces, cada uno de estos verbos tiene un significado. Y aquí, estas palabras son ese complemento de ese significado. Pongo un ejemplo. Tengo aquí cook. Creo que ese es muy fácil. El verbo cook. ¿Alguien sabe qué significa cook? Cocina. Bueno, cocinar, porque cocina es kitchen. Cocinar, muy bien. Entonces aquí tengo que buscar un complemento en estas palabras que me ayude y que empate con cocinar. Yo no puedo cocinar la ducha, cocinar las flores, ¿cierto? Cake. A cake puede ser, pero resulta, pónganme cuidado, pero resulta que acá la palabra bake significa hornear. Entonces, ese hornear, ¿con cuál me iría? Por ejemplo, si tengo a cake, ese sí iría con la cake, muy bien. Entonces, para saber cómo hacer esto, carajos, yo creo lo que tengo que hacer primero. Traducir los verbos, profe. Exacto, muy bien. Tengo que saber primero cuál es el significado de las palabras de esta columna y cuál es el significado de las palabras de esta columna. Después de hacer eso, para mí va a ser muy fácil unir una palabra con la otra, porque así es como yo aprendo vocabulario. De otra manera no lo hago. Entonces, uy, Dios mío, se va a caer el cielo. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Voy a enviarles a sus profesoras la presentación que yo hice en PowerPoint para que ustedes la puedan mirar si de pronto la necesitan ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, señora. No, señora. No, señora. Entonces, por favor, entonces ya podemos proceder a hacer la actividad. Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Voy a poner de una vez a las compañeras la presentación para que ellas se las envíen. Ustedes pues la miran ahí. Si no tienen PowerPoint les saldrá como PDF, no sé la verdad. Pero pues ahí pueden mirar, se pueden ayudar. Les digo, por favor, sigan mirando la guía. En la guía yo especifiqué, traté de ser lo más clara posible para que ustedes entiendan cuándo usan uno y cuándo usan el otro. ¿Listo? Yo le voy a poner aquí a los míos la presentación y ya les envío a los demás ciclos la presentación para que puedan mirar ahí las diapositivas y ayudarse más. ¿Listo? Bueno, Bueno, señora. profe. Dios los bendiga. Bueno, profe, gracias. Bueno, Profe, muchas gracias. Estoy atenta.